Buenos días, hermanos. Vamos a continuar con la serie Aprendiendo de las mujeres de la Biblia. Vamos con el tema número 79 y el día de hoy vamos a ver a Josaba escondiendo al rey. La cita bíblica está ahí en Segunda de Reyes, capítulo 11. Recuerden que estamos viendo ya en esta parte final las mujeres que se me pasaron del Antiguo Testamento. Versículo 1 vamos a leer. Dice, cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Recuerden que ya hablamos de Atalía, esta descendiente de Jezabel, y también hablamos de esta situación tan horrible que ella hizo de matar a todos los descendientes del rey. Y si vemos que ella era madre de Ocosías, el rey, quiere decir que ella mató a su propia descendencia con tal de hacerse reina, pero ya hablamos de ella. Vamos a ver a otra mujer, dice, pero Josaba, y es de ella de quien vamos a hablar. Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey, a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama, en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. Entonces aquí vemos esta mujer compasiva, esta mujer que sintió misericordia y que también sintió horror de ver lo que estaba pasando con Atalía y con esos asesinatos que ella estaba cometiendo. Y vemos que aquí ella era hermana, se puede decir que ella era la cuñada de Atalía. Ella había, recuerden que Ocosías era rey de Judá, y si ustedes empiezan a leer ahí Reyes, o si ya lo leyeron, se acordarán que pues es muy constante que muchos reyes hicieran lo malo delante de los ojos de Jehová. Y todas estas cosas que pasaban era una consecuencia de todo lo malo que hacían delante de los ojos de Jehová. Por eso mujeres tan perversas como Jezabel y Atalía tomaron el poder de Israel o de Judá. Y vemos cómo, a pesar de eso, a pesar de toda la maldad que rodeaba a Josaba, en otra parte, ahorita la vamos a leer, la llama Josabet, a pesar de toda esa maldad que la rodeaba, ella fue una mujer misericordiosa, diferente. Estamos ahorita en un tiempo horrible, dijéramos, hablando de violencia, hablando de la maldad que hay en las personas. Pero nosotras debemos de ser una mujer como Josaba, una mujer misericordiosa, una mujer que proteja, que cuide la vida de los demás y no que la destruya o que sea indiferente, porque podemos no ser asesinas, pero sí ser indiferentes ante lo que está pasando a nuestro alrededor. Les digo que esta mujer despiadada, Atalía, no le importó que estaba matando a sus propios descendientes, pero mm, no sé si, obviamente Atalía no fue y mató a todos personalmente, sino que tuvo pues sus encargados de este asunto y no se percató de que faltaba uno, Joás, que era un pequeñito, un bebecito, que Josaba tomó y escondió. Y dice que se lo escondió en su cámara de dormir. Y es que aquí recuerden que, bueno, no nos dice aquí, déjenme, me voy a la otra cita. Bueno, sigo leyendo. Pero en otra cita nos dice exactamente más quién era Josaba. Dice versículo 3, y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años, y Atalía fue reina sobre el país estos 6 años. Mas al séptimo envió Joiada, y tomó jefes de centenas, capitanes, y gente de la guardia, y los metió consigo en la casa de Jehová, e hizo con ellos alianza, juramentándolos en la casa de Jehová, y les mostró el hijo del rey. Bueno, antes de explicarlo, vamos a la otra cita. Esta cita en Segunda de Crónicas, capítulo 22, relata exactamente la misma historia, pero nos da un poquito más de datos acerca de Josaba. Dice el versículo 10. Entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá,
Pero Josabet, que es Josaba, les digo, aquí nos dice, hija del rey, tomó a Joás, hija de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, rey, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalía, y no lo mataron. Entonces les digo, esta nos da más información. ¿Quién era Josaba o Josabet? Josabet era hija del rey que fue padre de Ocosías. Y nos dice aquí que aparte era ella esposa, fue dada por mujer al sacerdote Joiada. Quiere decir que Josabet estaba constantemente enterada o constantemente expuesta a las cosas que eran conforme a las costumbres del templo, ¿no? El sacerdote Joiada era un sacerdote de Dios, no era un sacerdote de los que se desviaron, sino que él era un sacerdote de Dios que ministraba en la casa de Dios, en el templo. Y, y es precisamente ahí, como nos dijo Segunda de Reyes, donde Josaba esconde al niño, y aquí encontramos sabiduría, bueno, en toda la palabra, ¿no? Pero vamos a meditar en esta. Cuando Josabet o Josaba toman al pequeñito para librarlo de las garras, voy a decir así, de Atalía, de estas intenciones macabras de esta mujer perversa, ella primeramente lo esconde en su recámara, ¿no? Ahí dice, primeramente. También Crónicas nos explica que no solamente lo escondió a él, sino a su ama, o sea, una parte de la servidumbre que estaba al cargo del pequeñito, podría ser su nana, y los esconde, dice, en uno de los aposentos, en su casa, en la casa de Joiada, en la casa de Joiada y en la casa de Josaba. Y los encargados de hacer este matazón no se percataron de que el niño Joás había sido escondido. ¿Y por qué Atalía mató a todos los descendientes? Pues porque ella quería ser reina y quedarse, pero no pensó que no iba a ser eterna, ¿verdad? Y quería quedarse con esa posición que no le pertenecía, porque aparte ella era descendiente de Jezabel, una mujer extranjera, y no podía reinar sobre Judá al ser extranjera o mezclada con extranjeros. Y de todas maneras, esta mujer, que ya la vimos, usurpa el reino durante 6 años. Pero Josaba no se queda escondiendo a su descendiente, a su sobrino, no se queda escondiéndolo en sus aposentos, sino que él, como vimos en, en Segunda de Reyes, sí, déjenme, lo checo, sí, en Segunda de Reyes, como lo vimos, ella lo esconde a él en el templo de Dios. Ahí Joiada, el sacerdote, estaba a cargo de este cuidado de Joás. Entonces, ¿qué aprendizaje podemos tener acerca de esta historia? Pues que cuando vemos que la vida de, de nuestros hijos o de nuestros seres queridos, en este caso Josaba, tuvo misericordia de su sobrino, y cuando vemos que alguien está en peligro, sobre todo de nuestra familia, debemos de ser muy sabias y debemos de actuar pronto antes de que lo perverso de este mundo asesine, quite la vida de esa personita o de esa joven o de ese adulto, de quien se trate. Debemos de actuar rápido, porque recuerden que Satanás no viene sino para hurtar, matar y destruir. Entonces él es como esa Atalía que quiere asesinar a todos. Pero nosotras debemos de ser esa Josabet o esa Josaba, que escondamos a los demás del peligro. Josaba era una mujer eh, que tenía temor de Dios, que sentía misericordia,
que sentía amor hacia el otro, que, que no le gustaba la maldad que estaba haciendo Atalía. Y ella, conforme a esa misericordia que Dios puso en su corazón, ella es como logra salvarle la vida a Joás, a este pequeño y a su ama. ¿Y dónde lo esconde? En el templo. ¿Y esto qué significa? Que ahí es donde debemos esconderlos. Y Joás era muy pequeño, no era capaz de defenderse solo, no era capaz de esconderse solo, era tan pequeño que si no lo hubiera escondido Josaba, seguramente hubiera muerto. Y pienso en nuestros hijos. Tal vez no son tan pequeños, ¿verdad? Pero sí son incapaces de defenderse ante todos los ataques del enemigo, porque como están ciegos, como están sordos, no se pueden mover o conducir hacia la voluntad de Dios. No pueden esconderse de lo malo, al contrario, parece que se entregan solitos hacia el mal. Pero nosotras que tenemos ese temor de Dios, que conocemos la palabra como Josaba, que conocía la palabra de Dios, porque seguramente Joiada, su esposo, se le enseñaba. Por eso ella tenía misericordia, por eso ella no tuvo temor y fue valiente al enfrentarse, al arriesgar su vida, porque si la reina Talía se enteraba que ella había escondido a Joás, seguramente la iba a matar a ella y a su marido y a sus hijos, a todos. Pero ella fue valiente y no le importó, tuvo temor de Dios y se horrorizó al ver esa maldad de esta mujer y no se quedó de brazos cruzados. Seguramente Josaba hubiera salvado a más si hubiera podido salvar a más, pero pudo salvar a Joás y a su ama. Y entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotras? Eso, hermanas, esconder a nuestros hijos en el templo de Dios. ¿Y cómo lo podemos hacer? Con nuestra oración. Con nuestra oración, no permitamos que la maldad de este mundo mate, le quite la vida a nuestros hijos, a nuestros seres queridos. Es más, podemos incluir a nuestro esposo, podemos incluir a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros parientes, a nuestros vecinos. Salvemos lo más que podamos. Salvemos los más que podamos. Y no porque nosotros les demos salvación, claro que no. Espero estarme dando a entender. Pero escondámoslos de esa maldad que hay en este mundo con tus oraciones, hermana. Clama al Señor por protección para esos hijos, por protección para esos sobrinos, por protección para esos hermanos, para ese esposo, para esos padres, para que cuando venga la perversa Atalía, o en este caso Satanás, y quiera quitarles la vida, ellos estén escondidos entre tanta oración y él no los pueda encontrar. Y cuando Joás estuvo escondido en la casa de Jehová, Joás desde temprana edad estuvo escuchando la palabra de Dios. Estuvo viendo cómo Joiada hacía su servicio de sacerdote. Estuvo viendo todo ese tiempo. ¿Y qué significa esto para nosotras? Que ellos tienen que mirarte cómo sirves a Dios, que ellos tienen que mirarte cómo alabas a Dios, cómo adoras a Dios, cómo aprendes su palabra. El testimonio, hermana. Lo más importante de las palabras es el testimonio. No puedes estar queriéndoles hablar de la palabra, leerles un versículo si tu vida no testifica de Cristo. El testimonio. Cuida ese testimonio. Joás, desde chico, al ser escondido por este matrimonio piadoso, Joás pudo aprender desde temprana edad. Vamos a leer el 12 de ahí de Segunda de Crónicas, dice, y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Entre tanto Atalía reinaba en el país. Entonces,
no desmayemos. Ahorita el príncipe de este mundo gobierna. Y es como Atalía gobernando. El príncipe de este mundo gobierna, pero nosotros sigamos escondiéndolos. No va a ser para siempre, así como el reino de Atalía terminó y terminó muy rápido, así vamos a sentir nosotras. Ahorita parece muy largo este tiempo, ¿verdad? Y si lo vemos a lo largo de la historia, pues más larguísimo se hace. Pero no, hermanas, una vez que estemos en la eternidad y una vez que hayamos escondido lo suficiente a esas personas que el Señor te ha encargado que escondas, una vez que hayamos escondido lo suficiente y estemos en la eternidad, vas a ver que este tiempo que Satanás gobierna en este mundo fue muy breve, fue muy corto. No se compara con la eternidad con Cristo. Sigamos escondiéndolos. Aun cuando ellos sean incapaces de ver, de escuchar, sigamos dando testimonio. No te canses, no tires la toalla, sigue dando testimonio, sigue hablando de Cristo, sobre todo sigue dando ejemplo. Sigue orando por ellos y sigue escondiéndolos para que, imagínate a Josaba estos 6 años, no nomás fue un día el que los escondió, el día de la matanza, no, fueron 6 años donde ella tuvo que ser muy discreta. Tuvo que llevar a la mejor comida extra muy discretamente. Tuvo que llevar ropa para él muy discretamente. Todo lo que tenía que hacer para ellos, para Joás y para su ama, lo tuvo que hacer con mucha discreción. Nadie tenía que enterarse. De hecho, vemos ahí en el relato, tanto de Segunda de Reyes como de Crónicas, vemos que no, nadie, ni siquiera el pueblo se percata. Esto también lo leímos cuando vimos el tema de Atalía. ¿Cómo es que Joás es coronado rey? Entonces, el pueblo ni siquiera estaba enterado que Joás estaba vivo. No es que nada más lo escondiera de Atalía. Josaba lo tuvo que esconder de todos, tuvo que hacerlo discretamente para que nadie le fuera con el chisme a Atalía. Hermanas, sigamos haciéndolo constantemente, constantemente. Y si tu hijo te dice, o la persona por la que estás orando, te dice, ya déjame en paz, o bueno, tú sigue discretamente, discretamente, orando, discretamente, dando palabra de Dios. ¿Y sabes cómo es la forma discreta de dar palabra de Dios y que ni cuenta se dan que están siendo ministrados? Con tu testimonio. Están siendo ministrados por tu amor, están siendo ministrados por tu amabilidad, por tu constancia, por tu perseverancia, por tu paciencia, por tu regocijo en medio de las pruebas. Tú no les predicas, aparentemente, pero cuando guardas un buen testimonio en todo momento, les estás dando una predicación más fuerte de lo que pudieras hablar. Así que sigamos escondiéndolos para que el príncipe de este mundo no pueda matarlos. Que Dios te bendiga, hermano.